12. El tema en esta tarde es: ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Filipenses capítulo 2, verso 11. ¿Estamos ahí todos? En nombre del Señor. Verso 12 en adelante. Por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora. ¿Dónde? Diga ausencia. El apóstol Pablo estaba ausente. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. Él da una exhortación desde la cárcel. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí tenemos que explicar que cuando el apóstol Pablo dice ocupaos en vuestra salvación, evidentemente no está hablando de la salvación eterna, porque tú y yo no tenemos la forma ni la manera de ocuparnos de una salvación eterna que está solo en las manos de Dios. Por eso Jesús dijo: mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La obra salvífica de Cristo fue completa. Con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos para siempre. Esa salvación eterna usted no la puede tocar. Esa salvación eterna es para siempre. Usted no le puede añadir ni le puede quitar, porque esa la hizo Cristo, y no fue ahora, fue hace 2000 años. Así que estamos completos en Cristo, ¿sí o no? Pero hay una salvación que usted y yo sí tenemos que ocuparnos. Esa salvación de la cual el apóstol Pablo dice que hay que ocuparse es la salvación diaria. Hay una salvación de circunstancias, hay una salvación de enfermedades, hay una salvación de sistemas, de problemas económicos, hay una salvación de problemas matrimoniales en la familia, hay una salvación legal, hay unas salvaciones diarias, hay una salvación de ángeles, que tenemos que ocuparnos de esa salvación todos los días con temor y temblor. Cuando el apóstol Pablo dice temor, no está hablando de miedo. Temor es reverencia, respeto. Usted tiene que tomar esto con seriedad. Yo recuerdo cuando yo fui enseñado en esta gracia, de la manera que yo presentaba este verso, era para probar que este verso no tenía que ver con salvación, porque yo vengo de una formación más legalista, y ustedes conocen los que vienen de la tradición legalista, donde ustedes pensaban que la salvación se podía perder. Y entonces se usaba este verso para decir, y no decíamos ocupados en vuestra salvación, decíamos cuidad vuestra salvación, como si estuviera en nuestras manos. Y cuando tuvimos revelación, que entendimos que no dice cuidarla, sino dice ocupaos en la que nos compete a nosotros, porque la que le compete a Cristo ya Él la guardó. Él fue fiel, con una sola ofrenda nos hizo perfecto. Pero hay otra salvación diaria de la oración, de la búsqueda, de la intimidad con el Espíritu Santo. Esa salvación tenemos que buscarla todos los días. Y ahí dice con temor y temblor. Temor no es miedo, temor es reverencia. Temblor es una manera, es alguien que obedece la palabra de Dios. Mira cómo dice Isaías. Voy a alterar un poco el orden, María, así que me sigues. Isaías 66, 2. Mira cómo dijo el profeta, o Dios a través del profeta, acerca de aquel que tiembla. Dice: mi amado hizo estas cosas, o mi mano, perdón, hizo estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Oiga, pero miraré, dice el Señor, miraré a aquel que es pobre y humilde. ¿De qué? Cuando dice pobre, no es, ay hermano, que yo no tengo dinero. No. Pobre y humilde de espíritu es alguien que es sometido y quebrantado en el espíritu. Pobre no es alguien que, ay, yo estoy aquí, que no tengo nada, que no conozco mi posición. No. Pobre de espíritu es alguien que no se jacta de lo que hace, sino que confía en Dios. Se jacta en el Señor, no en lo que Él puede hacer. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, oye, y que tiembla a mi palabra. La obedece.
Cuando una persona oye la palabra y no reacciona a ella, no se está ocupando de la salvación. ¿Por qué una persona no reacciona a la palabra? Número uno, no la cree. Puede ser. No tiene fe. Otra persona puede ser que es un hijo de Dios, pero tiene su corazón endurecido. Entonces tiene que ocuparse de su salvación. Porque si usted tiene el corazón endurecido y Dios quiere hablarte, no lo vas a escuchar. ¿Y qué usa Dios entonces? Él usa las consecuencias. La disciplina y las consecuencias para hacernos despertar. Señor, te estoy llamando la atención, pero no me oyes. Tengo que usar otras formas para despertar tu limpio y claro entendimiento. Diga, yo tiemblo a su palabra. Yo obedezco a su palabra. Yo recibo su palabra. Yo creo su palabra. Entonces nos ocupamos en vuestra salvación, verso 12, con temor y temblor. Verso 13, allá en Filipenses 2:13, volvemos. Dice, porque Dios, aquí viene, vamos a entrar. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunto, ¿quién produce el querer como el hacer? Dios. Entonces, cuando nos ocupamos de vuestra salvación, usted tiene que estar consciente y vigilante de que el deseo, el proceder que haya en usted, sea Dios quien lo produzca y no su carne. Pastor, ¿cómo distingo cuando es la carne y cuando es el espíritu? Bueno, ahí la carne produce muerte. Los deseos de la carne son envidia. Dios no es envidioso. Celos, iras, contiendas, hechicerías, herejías, contiendas, pleitos. Pero el fruto del Espíritu, el sentir del Espíritu es amor, gozo, paz. Son dos cosas opuestas. La carne no puede producir lo que el Espíritu produce. Ahí tú puedes discernir y distinguir la voz, el sentir del Espíritu y el sentir de la carne, porque son totalmente opuestos. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted tiene que tener, y yo quiero hablarle a los pastores también que me están escuchando, porque siempre hay muchos pastores que nos oyen por causa de la palabra, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero, por ejemplo, yo vengo de una formación donde cuando explicábamos esto, decíamos, bueno, Dios produce en mí el querer como el hacer. Y ya. Voy a esperar a que Dios lo produzca. No oraba, no leía la palabra, no buscaba la intención o el propósito de Dios, simplemente esperar. No, Dios produce en mí el querer como el hacer. Eso es una forma bien irresponsable de vivir. Porque, ok, Dios me salvó y no tuvo que ver con mi obra. Toda la obra fue del Señor. Pero ahora que Él me salvó, la Biblia me lleva a hacer morir lo terrenal en vosotros. Hay una responsabilidad de parte de nosotros, por el poder del Espíritu Santo, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a abstenernos de los deseos que batallan contra el alma, a llevar cautivo, a hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. Por ejemplo, vamos a ver si podemos entender esta explicación con un verso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Miren lo que le quiero explicar. Dice, por lo cual asimismo padezco, dijo Pablo, le dijo a Timoteo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién qué. He creído, dijo Pablo, oiga ahora, y estoy seguro que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito para aquel día. Pregunto yo, ¿quién guarda nuestro depósito? Dios. Diga, Dios guarda, Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuántos lo creen? Pero mira el verso 13. Sígame, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, oiga, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pregunto, ¿o lo guarda Él o lo guardo yo? Ahí está.
Él lo guarda, pero nos toca a nosotros ser diligentes en que Él produzca el querer como el hacer y evitar que la carne se meta en el medio. ¿Quién lo guarda? Él. Pero después Pablo dice, Timoteo, guarda tú el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque lo haga el Espíritu. Y voy a vivir como yo quiera. Voy a andar en la carne porque es Él que lo hace. No, yo voy a orar cuando Dios me produzca que ore. ¿Ven lo que estoy hablando? ¿La diferencia? No. Yo no puedo simplemente, yo voy a esperar que sea el Espíritu Santo que me diga cuándo leo la Biblia. Que me diga cuándo debo alabarlo. Que me diga cuándo voy a orar. Mientras tanto, tengo una vida doble por acá. No, mi hermano. Otro verso para explicarlo un poco mejor. Hebreos 13:20. Aquí está claro, mira. Hebreos 13:20. Dice, Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, oiga, os haga aptos, ¿a quién? A nosotros. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis ¿qué? Diga, para que hagáis su voluntad. Pero después dice, haciendo Él en vosotros. O lo hago yo, o lo hace Él. ¿Usted está viendo lo que yo estoy viendo? ¿O yo estoy viendo cosas aquí solo? Para que hagáis su voluntad. Que Él los haga, Él dice, os haga apto para que nosotros hagamos su voluntad. Y después dice, haciendo Él en vosotros. Entonces es una combinación. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces, si es Él que lo va a hacer, usted tiene que entrar en la palabra y querer que Él lo haga en su vida. Porque si usted dice, no, yo no quiero que Él lo haga en mí, entonces te vas a quedar en la carne. Vas a ser un salvo en la carne, viviendo de las migajas y no viviendo la abundancia de la mesa. Entonces yo recuerdo que cuando yo hablaba mucho de ese verso, ocupados en vuestra salvación, no quiere decir salvación eterna, está hablando de la salvación diaria, pero no me ocupaba de la salvación diaria de la cual estaba hablando. Si es de la salvación diaria, pues ocupémonos. Iglesia, hay que ocuparse de la salvación. Por eso venimos, por eso nos congregamos. No, pastor, porque ya Cristo lo hizo completo, con una sola ofrenda, ya no tengo que hacer nada más. Es verdad. Totalmente de acuerdo. En cuanto a salvación. Pero en cuanto a tu vida diaria, tienes que hacer su voluntad. Tienes que hacer morir. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tienes que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Tienes que abstenerte de los deseos carnales que batallan contra ti. Tienes que no usar la libertad como ocasión de la carne. Tienes que ocuparte de vuestra salvación. Entonces hay una responsabilidad de nuestra parte de obedecer a Dios. Si nosotros conocemos la palabra, se espera de nosotros que busquemos a Dios. O es que usted le va a decir, no, bueno, yo voy a orar cuando Él quiera. Cuando Él me busque, oro. Eso es una posición muy yo le llamo hipergracia. ¿Y por qué usted enfatiza tanto eso, pastor? Porque yo fui un hiperpastor de la hipergracia. Yo enseñé eso. Y resbalé en lo que es usar la gracia para ocasión de la carne. Entonces no podemos desvirtuar una gracia tan poderosa. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad.
La gracia de Dios no nos enseña a continuar en las obras de la carne. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un despertar, tiene que haber un avivamiento en tu matrimonio si tú estás en gracia. Tú no puedes estar en lo mismo y viviendo una vida doble y borracho 2 fines de semana y porque estoy en gracia. No, hermano, eso no es gracia. Segunda carta a los Corintios 7, verso 1. Vamos a comenzar en el verso 1. Siete 1. Ahí está. Así que, amados, dice el apóstol Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ve, esa palabra limpiémonos no suena bien. A algunos les gustaría como que se quitara esa palabrita de ahí. Todo lo otro está bien, pero quitar eso, limpiémonos. Es que si se quita eso, ya entonces la palabra no está completa. Aquí no está hablando de salvación, porque tú no te puedes limpiar más de lo que ya te limpió Cristo. Tú eres tan perfecto y tan emblanquecido que estás sin mancha y sin arruga. Diga, yo estoy sin mancha y sin arruga. ¿Usted lo cree? ¿O Cristo tiene que volver a añadirle otro sacrificio a lo que ya hizo porque como quedó a mitad, ahora viene a añadirle otra mitad? ¿O lo hizo completo? Perfecto. ¿Pero de qué tenemos que limpiarnos entonces? ¿De la salvación eterna? No. De la contaminación de carne y de espíritu. Y de espíritu es contaminación, actitudes que hay en tu carácter que Dios tiene que tratar con eso porque impiden el fluir del espíritu. ¿Cuántos cristianos conocen el pacto de la gracia, pero andan en la carne? Y por andar en la carne, por no limpiarse de las contaminaciones, aunque conocen el pacto, no son un utensilio útil en las manos de Dios. Necesitamos dar testimonio de esta palabra. Tú conoces la palabra, que se note, que se vea en ti, que haya cambios en ti. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí añade otra palabra que tampoco gusta mucho. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si fuéramos a hablar de salvación, yo no tengo que perfeccionar la santidad porque ya yo estoy perfecto y tengo toda la santidad de Dios en mi espíritu imputado. Pero en cuanto a la vida diaria, necesito ser perfeccionado en la santidad. Cada día necesito apartarme más de las cosas que me impiden, que me obstaculizan el mover del Espíritu que está en mí. ¿Cuántos creen que están ungidos? Diga, yo estoy ungido. Si usted está ungido, usted tiene la unción del Santo. La unción de Jesucristo, porque usted no puede estar medio ungido. No, pastor, yo estoy medio ungido. No, no hay tal cosa de medio ungido. O estás ungido o no estás ungido. Tú lo que puedes estar es ungido y estar en la carne. Por eso que te sientes medio ungido. Porque estás caminando en las horas de la carne, no te has limpiado en tu mente, en tu conciencia. Pero si nos perfeccionamos en la santidad, ¿qué significa perfeccionando la santidad? Santidad no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con el corazón, donde tú te apartas para tu marido. ¿Tú tienes marido? Delmi tiene marido y que no soy yo. Y yo tengo un marido. Y soy straight. Pero es en el espíritu. Entonces, yo tengo que perfeccionar esa santidad con mi marido. Santidad es apartado. Fuimos apartados para Él. No nos pertenecemos, hermanos. Me gustó el testimonio de la hermana Leslie, porque ella, en medio de la prueba y en medio de la tribulación, ella en vez de alejarse de la palabra, se metió más con el Señor. ¡Qué lindo!
Y a veces Dios permite circunstancias así y no es porque estamos haciendo nada malo. Es simplemente porque quiere meternos en unas aguas más profundas. ¿Qué malo estaba haciendo Job? Dígame. ¿Estaba desobedeciendo Job cuando perdió todo? No. Es más, Dios le dijo, no hay otro justo como él en la tierra. Pero él pasó por todo eso, no porque él era desobediente, sino porque Dios quería glorificarse en él. Entonces, diga conmigo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en la reverencia, en la obediencia a Dios. Ahora mira el verso 9, ahí mismo el contexto. Diga, sígame en esto, hermano. Sígame. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para... aquí entró otro ingrediente, que es parte de la salvación vuestra, de la cual hay que ocuparse. Arrepentimiento. Pastor, ¿me debo arrepentir para ser salvo? No, porque ya eso fue de una vez y para siempre. Tú no te arrepientes, todo, Señor, vuélveme a salvar, vuélveme a imputar tu sangre, vuélveme a justificar. No, Él te va a decir, hello, ya el cordero se inmoló una sola vez. Ahora, si te estás arrepintiendo de tus actitudes, sí, eso sí está bien. De tu conducta, de cualquier cosa que contriste al Espíritu Santo de Dios. De eso tienes que arrepentirte, hermano. Porque papá sigue apretando. Mira, ¿qué hizo la hermana Leslie? Vuelvo a tocar el caso de ella. Ella cuando se encontró en eso, se metió con el Señor. Señor, ¿será que estoy bien? Búscame. Mira a ver si estoy haciendo algo errado que no te agrada. Con mi matrimonio, con mi familia, con la finanza, en mi comunión contigo. Apriétame las tuercas. Fuiste contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según quién. Qué lindo eso. Entonces el Espíritu de Dios me lleva a una tristeza que produce arrepentimiento. No me confunda tristeza de la carne. Léeme el próximo verso, María. Mira aquí la diferencia de las dos tristezas. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? ¿Cuántos se han sentido tristes según Dios? Un contristar del espíritu. ¿Cuántos se han sentido bien gozosos? Bien gozosos. Pero ¿cuántos se han sentido a veces como tristones? Y usted dice, yo no sé qué me pasa, yo no he hecho nada. Te juzgas y te dices, no, estoy en paz con mi matrimonio, estoy en paz con mis hijos, estoy en paz con Dios, pero es que hay algo. Entonces ese contristar, cuando uno busca, te lleva, te identifica. El Espíritu Santo te identifica el área que hay que corregir y te lleva y produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Pero no para salvación eterna, sino para salvación diaria. Y después dice, de que no hay que arrepentirse. ¿Por qué no hay que arrepentirse? Porque, hermano, cuando la tristeza que es según Dios te contrista y tú te arrepientes, mi hermano, usted jamás se arrepiente de haberse arrepentido. Eso es lo que está diciendo. No te vas a arrepentir de que Dios te haya quebrantado para que te arrepientas. Le vas a decir, gracias, Señor. Es más, al menos la próxima vez, cuídame. Pero, diga pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Ya esa es otra tristeza de la carne. Una cosa es la tristeza del espíritu. Dice que el espíritu nos anhela. Yo me pongo triste cuando mi esposa no me atiende. Me pongo tristón. ¿Qué hombre no? ¿Verdad? Como que uno, ¿verdad? Como uno quisiera, hey, ¿qué pasa? Te estás olvidando de mí. Pues, ¿y qué tú crees de tu marido, el Señor? Cuando tú lo descuidas. Hello. Se contrista y te dice, hey, I'm here. Has estado pendiente de todo menos de mí. Y él se contrista. Entonces cuando el Espíritu Santo se contrista, ahí es donde tú dices, ¿qué me pasa? Que no, como que no entiendo.
¿Qué me está pasando? Estoy tristón, y no puedo orar, claro, porque el que te lleva a orar es Dios. Y como Él está contristado dentro de ti, porque lo has ignorado o porque has puesto otras prioridades en su lugar, no puedes orar, no puedes alabar a Dios, no te concentras a leer la palabra. Pero cuando haces las paces con Él, de momento sales orando y sales alabando a Dios como un pajarito. Pastor, ¿por qué hablamos esto? Porque hay que ocuparse en vuestra salvación. ¿Sabe cuál es mi deseo como pastor? Que todos reinen en vida. Yo sé que había más testimonios. Si soltamos los testimonios hoy, no se predica. Muchos testimonios, y eso es bonito, ese es el resultado de la palabra. Cada uno de nosotros estamos siendo formados, nosotros mismos como pastores estamos siendo formados, enseñados en la palabra. Y esto no para, tengo noticias, esto no para, esto se aumenta. Porque Dios sigue teniendo más celo, y quiero más, y quiero más. Yo te doy más, pero dame más. Yo te doy revelación, pero dame más de ti. Yo te voy a mostrar mis intimidades, pero también yo te voy a exigir más entrega. A menos que quieras ser un cristiano de orilla. ¿Verdad? Un cristiano part-time. Pero si tú quieres de lo genuino, disfrutar de la herencia de Dios, tienes que ser disciplinado y enseñado. Para que participemos de su santidad. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a terminar con Hebreos 2, perdón. Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario, diga es necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Póngale cuidado, hermano, esto. Con más diligencia atendamos a estas cosas, no sea que nos deslicemos. ¿Nos podemos deslizar de la salvación eterna? No, pero ¿nos podemos deslizar de la firmeza? Sí. El que piensa estar firme, dijo Pablo, mire, ¿por qué él dijo mire que no caiga? Porque te puedes caer. No te caes de la salvación eterna, pero te caes de la firmeza. Te caes de tu comunión con el Espíritu Santo. Te caes de la palabra, te caes de la fe. Porque al justificarte por las obras te sales de fe. De Cristo desligáis los que por las obras justificáis. De la gracia habéis caído. Te caes. Entonces tienes que ocuparte en tu salvación para no caerte. No sea que nos deslicemos, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué? Que los ángeles hablan. Si la palabra dicha por medio de los ángeles, y aquí si empezamos a dar ejemplo de palabras de los ángeles, comenzamos con María, comenzamos con Zacarías, comenzamos con Daniel, seguimos con Pablo en alta mar, seguimos con Pedro en la cárcel, seguimos con Abraham, con Lot, ¿con quién más? Con Elías en la cueva. La palabra dicha por medio de los ángeles fue ¿qué? Fue firme. Y toda transgresión y desobediencia a la palabra recibió justa retribución. Si en el pasado recibieron justa retribución los que no obedecieron la palabra por medio de los ángeles, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros hoy 2018 si descuidamos una salvación tan grande? ¿Salvación eterna? No, la salvación diaria de la palabra, de los ángeles, del Espíritu. Pastor, ¿cuál es el propósito de este tema? Lo que Dios ponía en mi corazón es, la iglesia tiene que ocuparse de su salvación. Ocúpese en eso, hermano, así como usted se ocupa de su salud. No voy a tomar café, voy a tomar una cucharadita de azúcar en vez de 4. Poco aceite, poca harina, poco carbohidrato, poquito arroz. Usted se cuida, ¿verdad que sí? Pues cuide también, ocúpese en su salvación. Para que no deslice. ¿Cómo nos cuidamos? Congregándonos, orando, adorando a Dios, leyendo la palabra, nutriéndonos del Espíritu. La cual, hablando de la salvación,
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Iglesia, yo estoy convencido que si nosotros nos ocupamos en vuestra salvación, Dios respalda nuestra vida con diversos milagros y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y yo tengo noticia para usted, hermano. Dios no ha levantado este ministerio para ser simplemente otro ministerio más. Y no es porque yo tenga nada en contra de los ministerios. Amén. Yo oro por ellos. Porque somos, como dijo el pastor González, somos parte del cuerpo. Pero así como cada uno es parte, cada uno tiene una función en el cuerpo. Este ministerio tiene otra función. Tiene una función también peculiar de parte de Dios. Y es despertar la vida de Cristo en ti. Dios nos está llevando a un mover de Dios. Dios está despertando a su pueblo. Miren, no a todos les gusta esta palabra. A todos no les gusta esta palabra. Usted está aquí porque a usted le gusta. Pero hay muchos que no les gusta. No, no me gusta esa palabra porque me confronta. Y a mí no me gusta que me confronten. Me gustan que me prediquen suavecito. Y yo doy mi siembra y me voy y hago lo que yo quiera en la semana. Yo como pastor tengo que dar cuenta de lo que yo predico. Y si a mí Dios me dio esta palabra y yo por agradarle a usted, yo no puedo medrar esta palabra porque usted me está mirando, porque usted, ¿qué va a decir el pastor? No. Yo tengo que agradar al Señor. Pero yo tengo noticia para usted, ministerio Te Exaltamos Dios. Esto está solo empezando. Esto está empezando. Viene un despertar, yo oigo el ruido. Vienen aguas. Vienen muchas aguas, viene una palabra, viene un pueblo hambriento de la verdad de Dios. Viene un pueblo deseoso de ser confrontado por Dios. Mire, yo no sé usted, pero en mí se está aumentando una hambre por lo que es de Cristo. Y estoy asido de Él. Y el que se une al Señor es una pregunta. ¿Cuántos están sentados juntamente con Él en lugares celestiales? Pero ¿por qué Hebreo dice que te acerques? Acerqueos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo me voy a acercar más si ya yo estoy sentado con Él? Porque estamos sentados con Él en posición. Pero hay que acercarse en relación. Cuando usted salga de aquí, en su carro, acérquese. El que se acerque, Él se acercará. Ahí es donde muchos se confunden. No, pero es que ya Cristo está en mí. Sí, Cristo está en ti en posición de salvación. Pero en cuanto a relación, tienes que tener comunión con Él. Tienes que hablar con Él. Tienes que enamorarlo. Tienes que someterte a Él, obedecerle sus instrucciones. Porque es celoso. Y el compromiso, hermano, no es conmigo, es con papá. El compromiso que yo tengo de servirle a ustedes es con el Señor. Porque Él fue el que me llamó. Así que es mi oración en esta tarde que cada hermano presente se ocupe en su salvación. Mire cómo se va a ocupar. Con temor y temblor. Eso es todo. Sabiendo que estás delante de la compañía de millares de ángeles, de la congregación de los espíritus justos hechos perfectos, que estás delante del juez justo, que estás delante del Espíritu de verdad, que todo lo ve, que nada queda oculto ante su presencia, que estás delante de la espada que es su palabra, que penetra, corta y discierne los pensamientos de tu corazón, y que no nos podemos esconder de Él. Nos resta rendirnos y decirle: Señor, haz conmigo como tú quieras.
¿Cuánto quiere decirle, yo te amo, Señor? Vamos a estar en pie.